Pues así iniciaba su otra parte del plan, que era ir al orfanato a cuidar los niños juntos con Estrella y Light. Pero lo que pasaba es cómo escondería su cara. Se supone que tiene una gran cicatriz. Y claro que sí lo hizo, pero de una manera muy inusual. Pues había agarrado una máscara de tigre, que es la única que había en su casa. Obviamente todos los niños estaban completamente fascinados por esto, como un exótico animal estando ahí sirviéndoles de comer y tratándolos bonito. Pero aún así se esforzaba, mientras Estrella adorablemente les entregaba bocadillos y dulces postres. Mientras todos los niños entretenidos con Ripley. Mientras ella veía con éxito su plan, Light y Estrella conviviendo muy amorosamente, como si estuviera. Y no solo eso, le fascinaba ver que por fin podría acertar en algo. Uno de sus planes por fin funcionó. Pues así, ellos estarían juntos y ella con el duque y cero problemas. Pero no contaba que los dulces niños todavía estuvieran detrás de ella. Y claro que ella no se iba a permitir simplemente estar así. Hacía malabares y ellos claramente fascinados. Pero después de todo terminaban completamente cansados. Estrella estaba acostumbrada, pero ellos finalmente no. El cansancio de cuidar a esos niños era demasiado. Pero de todas formas, habían cumplido haciendo una gran labor social. Así que venían a disfrutar un poco de postres y té para pasar el agotamiento de todo. Así que Ripley, en un momento, para decir que solo iba a pedir unos cuantos bocadillos para recuperar la energía, que claramente era mentira, pues empezó a pedir todo el menú y la pobre mesera luchaba con anotar todo lo que Ripley pedía, siendo haciendo que Lai se riera de ella, pues se supone que Ripley dijo unos cuantos postres, no todo el menú. Pero Ripley simplemente decía que ellas eran mujeres de estómagos muy fuertes y de demasiada hambre. Claramente Estrella le seguía la corriente por su amistad. Decía que sí, ahí se comía muy bien, aunque ella solo comiera unos pocos pastelitos. Pero no era todo. Ripley empezaba a hablar bien de Light. Él hizo un buen trabajo cuidando niños, a pesar de que no estaba acostumbrado, incitando a Estrella a aceptar lo mismo. No solo eso, Ripley sin un tipo de vergüenza mencionaba que Light ciertamente era muy lindo y muy guapo, diciendo que tenía todas las cualidades de un amable caballero, preguntándole a Estrella también si también pensaba lo mismo. Esto le resultó gracioso a Light, pero Estrella, un poco avergonzada y tímidamente, decía que sí. Obviamente esta reacción de Light fue distinta, pero finalmente terminaba siendo incómoda la escena. Aún así, Ripley seguía diciendo que ellos dos harían tan linda pareja. Estaba fascinada con ellos dos, además de que les proponía hacer otro tipo de labor social. Deberían de repetir esta actividad otra vez, no solo este día, sino venir semanalmente o regularmente. Pero así, también la mencionaba que estaba dispuesto. No era tan bueno como Estrella, pero hacía su intento de hacer felices a los niños. Estrella le daba la razón. No se veía muy profesional, pero de todas formas su esfuerzo era valorado y apreciado, disfrutando de las carcajadas juntos, una conversación un poco natural de parte de ellos, como si el ambiente o la cercanía fuera profunda. Esto le alegraba a Ripley. Pues si todo salía bien, Estrella se quedará con Light, un total caballero, mientras ella estará con el duque. Pero no esperaba lo que pasó a continuación. Parecía que ahora sí todos sus planes estaban completamente arruinados. Pues el duque llegaba de sorpresa a su casa preguntándole cómo le fue en la fundación, cómo le fue en el orfanato. ¿Acaso ella no era máscara de tigre?
¿No se supone que hace días estaba herida de gravedad, que ni siquiera podría ponerse de pie? ¿Qué tenía que decir? Pero Ripley simplemente se quedaba sin palabras. ¿Qué decirle? No se había preparado para esto. Pero Seronis le recordaba que era el duque de Ingrid y claramente él sabía absolutamente todo lo que pasaba en el palacio y en el imperio. ¿Cómo no se iba a dar cuenta de eso? Pero Ripley seguía completamente en shock. Él exigía, ¿qué es lo que pasaba? ¿No su cara tenía una horrible cicatriz que se quedaría por vida? ¿Por qué no le quería mostrar la cara? ¿Qué clase de mentiras perversas había hecho? Porque ahora resultaba que iba al orfanato como si nada, y a él lo trataba como un simple desconocido. ¿Qué es lo que pasaba por su cabeza? ¿Tratarlo así? Ripley trataba de defenderse. ¿Cómo Seronis podía entrar a su habitación sin su permiso? A la habitación de una mujer. Pero Seronis no le quedaba de otra. Pues, ¿no se supone que es su prometida? ¿No se supone que se van a casar? Ahora resultaba que tenía que pedir permiso. Pero ahora, ¿qué sería su excusa? ¿Cuál excusa perversa dirá para defenderse? El enojo de Seronis era demasiado que estos dos estaban peleando, casi golpeándose. Pero es que no podía. Tenía tanto coraje. ¿Qué mentiras ahora tratará de hacer? Y así Ripley le aclaraba que era cierto. No quería casarse con él. Se sintió prácticamente obligada. Pero ahora era diferente. Pero no, para Seronis no era diferente. ¿Acaso ella se olvida de quién es él? ¿De qué es lo que hará si sigue mintiéndole? ¿Acaso quiere que su familia pierda? ¿Acaso quiere que ella termine en los peores lugares? Pero así, ella seguía tratando de intentar defenderse, pues le explicaba que ese día actuó de esta forma por no tener opción. Él prácticamente la estaba obligando a casarse con él. ¿Qué hará? No quería hacerlo por sentir un temor, pero él no la escuchó para nada. Ahora le exige de esta manera. Sabía que hizo cosas sin pensar y actuó de una forma que no debió. Ahora es totalmente diferente y lo acepta y quiere casarse con él. Pero no, para Seronis esto ya no era así. ¿Acaso ella disfrutó tratarlo de esa forma? Tratarlo prácticamente como un desconocido. El sentirse tan humillado, que es como se siente ahora. ¿Qué cree que para ella fue fácil arrodillarse, llorar delante de la servidumbre y exigir y buscar un milagro para que ella se curara? No le importó si era una prometida con una horrible cicatriz o si Ripley cojearía toda la vida. Para él, solo quería que ella siguiera viviendo. No se acuerda de las veces que pasó en su cuarto velando por ella, pidiéndole, rogándole a Dios que ella estuviera bien. ¿Cómo podía pensar cosas atroces de él? ¿Cómo quería que escuchara? Él tampoco es un ser sin corazón. ¿Cómo podía esperar que él escuchara que no se quería casar con ella? Así que entonces, las cosas. Y claramente sabía de sus intenciones, claramente lo notó, tampoco es estúpido ver cómo su prometida corría y inventaba excusa tras excusa de una y otra vez sin parar. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que hará con la mujer que lo utilizó, lo engañó, incluso disfrutó haberlo visto de esa forma tan frustrado por una mujer que ni siquiera lo ama? ¿Qué es lo que hará? ¿Acaso deberá castigar a su familia? ¿Acaso ella se le olvida que es más poderoso incluso que hasta el propio emperador? Todos aquí tienen miedo. Pero Ripley lo sabía. Sabía que esto era una novela. ¿Por qué defenderse de una vez? Así Estrella y el conde estarán juntos. Y ella desaparecerá. Aunque le duela, aunque sienta el corazón romperse, porque el duque se habrá marchado. Esta es una novela y ella no puede ser la protagonista. Así que simplemente se rindió. No dijo ni una sola palabra, simplemente derramó sus lágrimas fuertemente. El corazón se le apachurraba. Mas Eronis, que dijo que simplemente lo olvidara todo, para finalmente marcharse. Pues aquí todo se había acabado.
Su corazón había quedado completamente destruido y su orgullo también, por una mujer que no lo supo valorar. Y Ripley simplemente estallaba en lágrimas. Silvia venía a ver cómo estaba, ver por qué habían discutido tan fuertemente. Pero no, Ripley se aguantaba. Ciertamente le decía a Silvia que todo había sido su culpa. Y claro que Silvia tampoco le iba a mentir. Ella ocasionó todo eso. Ella lo había hecho. Podrán dolerle sus palabras, pero es la verdad. Ella se escondió, hizo planes tras planes para tratar de que el duque no se casara con ella, y finalmente lo logró. Tristemente era cierto, todo había sido su culpa. No había culpables en esta ocasión, pero así finalmente podrá cumplirse la historia. Estrella se quedará con el duque y ella simplemente volverá a su realidad. Aunque le doliera, todo acababa de pasar como debería de ser. Y aunque su corazón pedía a gritos que regresara el Ceronis, no iba a pasar. Tenía que aguantarse esas lágrimas y como su corazón se destrozaba por ese amor que no pasó. Pero así pasaron los días y Estrella y Ripley se reunían. Estrella se veía agotada, triste. Hace unos días había recibido una carta de parte de Ceronis, donde rechazaba el acuerdo comercial entre su familia y la familia de Estrella. Ciertamente iban a empezar un negocio de barcos donde iban a empezar a transportar mercancía de un lugar a otro. El proyecto fue enviado a la familia de Ingrid y Ceroni lo estaba supervisando. Pero lamentablemente él mandó una carta diciendo que no podría y rechazando cada tipo de relación laboral. Y justamente esto le dolía a Estrella. Su padre había pasado noche tras noche tratando de hacer ese acuerdo, pensando y fundando ese negocio. Ciertamente Ripley estalló en ira sin pensarlo ni un momento ni un segundo. Exactamente Estrella le dijo que después del orfanato y de su servicio social, eso había pasado. Claramente Ripley, sin pensarlo y sin escuchar a Estrella, fue corriendo a la mansión de Ceronis, pues ella creía que todo había sido su culpa. Y estaba claro que molesta. Una cosa es que se metiera con ella y otra es que se metiera con Estrella. Así finalmente fue. Pero pasó algo distinto. Fue enviada a recepción a esperar. Nunca le había pasado, pues Ceroni siempre salía corriendo a atenderla, pero ahora la hacían esperar en la sala de espera. Después de pensarlo tanto, se avergonzaba. Había venido en un impulso y ni siquiera pensó qué palabras le diría. No se habían visto desde aquella vez y ahora venía a declararle la guerra. Y sí, ya había un trato diferente. Ahora la hacían esperar cuando eso no pasaba. ¿Qué pasará después de que le declare la guerra? Ciertamente, ahora sí, su cuello corría peligro. Pero bueno, Silvia la apoyaba. Le decía que siempre estará a su lado. Pero no. Quería que la dejara sola a enfrentarse con el duque y la mandaba a ella sola. Pero después de esperar tanto, empezaba a aburrirse. Creo que Silvia ya se había devolvido a casa. Y ella aquí estaba esperando al duque. Incluso ya había dado vueltas y vueltas y contado cada tipo de decoración. Ahora seguía al jardín, pues ya había acabado de contar todo. Pero por sorpresa de Ripley, el almuerzo que le habían dicho que el duque estaba haciendo era con Rose. Entonces, no la había atendido por ir a comer con Rose. Ciertamente esas cosas ya no le incumbían, aunque su corazón se sentía roto. Pero bueno, después de esa pelea, ¿qué pasará? Pero simplemente después de tantas horas estaba completamente agotada. No le dieron de comer, y con ese arrebato había salido sin probar un bocado de casa. Ahora se encontraba hambrienta, aburrida y en espera todavía del duque. Así que se le hizo un poco fácil empezar a quedarse dormida, pues de hambre y de cansancio. Pero después de dormirse, sintió unos suaves caricias en su cabello y en su cara, sintiéndose tan querida con esas caricias tan delicadas. Pero así cuando abrió los ojos se dio cuenta de algo. Era el duque. Cerones la estaba acariciando. Esto simplemente la sorprendió. ¿Qué clase de arrebatos tenía este loco? Pero así se paró y le pidió una disculpa por quedarse dormida. Obviamente Ceronis la regañó. Sin duda, su falta de modales es muy obvia. ¿Quedarse dormida en la sala de espera de alguien?
Pero así simplemente Ripley pedía perdón, aunque en su mente decía que todo era su culpa, hacerla esperar y con hambre. Esto claramente era su culpa. Pero así Ceronis le preguntaba, bueno, y a todo esto, ¿a qué has venido? Obviamente les trazaba la forma de ser, y así comenzaba a decirle que claramente había venido por una cosa que le rodeaba a los dos. ¿Qué había pasado con Estrella? ¿Por qué simplemente votar el acuerdo de su familia así? ¿Por qué vengarse de esa forma? Una cosa es que se meta con ella, y la otra, muy diferente, es que la agarre contra todos sus seres queridos. Estrella es su amiga, así que por eso ha venido a defenderla. No se va a dejar. Si quiere hacerle la vida imposible, es a ella, no a Estrella. ¿Por qué tirar ese acuerdo en el que habían trabajado? Pero Ceronis estaba completamente confundido. ¿Qué tenía que ver Estrella? Aún así, Ripley no quería que no le hiciera caso. Tenía que ponerle atención. Y de nuevamente le volvió a repetir. Una cosa es meterse con ella y otra cosa con sus seres queridos. No podía ser así de nefasto con Estrella. Así Ceronis la calmó. No era nada de lo que estaba pasando. ¿Por qué venir en un arrebato de ira sin siquiera conocer las cosas? No era nada de lo que estaba pasando por su cabeza. Pues, simplemente estaba totalmente equivocada. Sabía que las cosas con el padre de Estrella eran totalmente diferentes. A diferencia de ella, sí sabía diferenciar la vida personal con el trabajo. Simplemente había analizado completamente la situación. Transportar mercancía con la ruta marítima del padre de Estrella era totalmente arriesgado, pues las zonas donde él quería transitar sí era la vía más rápida para llegar de un lugar a otro, pero estaba rodeado de piratas, así que lanzar cada tripulación era completamente arriesgado. Si de repente los piratas los pararan, no solo se va a perder mercancía, sino también vidas, y él definitivamente no va a garantizar las vidas de las personas por simplemente una vía más rápida. Por eso canceló el contrato. Y le pareció mejor la de la familia de Rose. Así se dio completamente cuenta de lo equivocada que estaba. Vino, creyó que Ceronis estaba vengándose de ella, y sin duda alguna no escuchó a Estrella cuando le rogaba que no tenía nada que ver ella con el problema. Sintiendo miedo, metería en problemas a Estrella para que nada que ver aquí, así que le pidió disculpas rápidamente. Le decía que claro, había sido un impulso. Había venido aquí sin pensar las cosas, creyendo que toda esta situación había sido por su culpa y sus problemas de ellos dos. Pero Ceronis le pedía que no se disculpara. ¿Por qué disculparse por algo insignificante? Por algo que claramente ella haría. Pero entonces, ¿por qué la otra vez no se disculpó con ella? ¿Por qué no dijo ni un perdón ni una sola palabra? Esperaba que pidiera perdón por sus equivocaciones o por sus mentiras, pero así no dijo nada. Ripley simplemente se quedaba callada. ¿Cómo pedirle perdón? Sabía que era su culpa. Simplemente no le salían las palabras o cómo explicarle la situación de cómo estuvo. Pero es que volvía a repetir. Él siempre hacía oídos sordos a su situación, oídos sordos a que no querer casarse. La estaba juzgando. Por eso actuaba de esa forma. Aún así se lo repitió varias veces y aún así no escuchó. Siempre quiso explicarle todo, siempre quería aclarar toda la situación y él no lo dejó. Pero Ceronis simplemente no podía hacerlo. ¿Cómo escuchar a la mujer que tanto ama decirle que no quiere casarse con él? Definitivamente no lo iba a tolerar. Por eso siempre hizo oídos sordos. Creyó que después de tanta insistencia simplemente iba a decir que sí. Pero así lo aclaraba. Jamás la soltaría. Eso estaba claro en su cabeza. Aún así las locuras que ella hiciera, su corazón decía que no la dejara. Aún así cuando castigaba a aquellos que lo traicionaran, con ella era imposible. No podía resistirse. Su cerebro le decía que la hiciera suya, que no podía dejar a esta mujer en paz. Así que simplemente no lo iba a hacer. Y de esta forma se dieron un beso e iniciaron otras cositas más. Pero definitivamente esta relación estaba completamente extraña.
Ceroni se abría su corazón y le decía a Ripley que la amaba tanto y de una forma tan desquiciada y obsesionada que no podía parar. Así que de una vez le aclaraba en su cabecita que haga lo que haga, no la va a dejar en paz, aún así la tenga que amarrar. Después de eso, ella seguía recordando ese momento, esas palabras, esa intensidad. Pues estaba comiendo con Estrella y de su cabeza no salía ese momento tan sensual que había vivido con el duque. Pero le mostraba la carta que le había llegado. Rose les había invitado a su baile que había hecho. Por haberse ganado a Ceronis y su ayuda. Claramente le decía que no era ninguna de las dos. Esto claramente le causaba enojo. Sabía la táctica de Rose, invitarlas a las dos para humillarla, más a Estrella, que ella había partido ese apoyo económico y ella lo había ganado. Así, ninguna de las dos iría, declaraba Ripley. Pero no, lamentablemente Estrella le decía que le pasó esa opción por la cabeza. Pero lamentablemente su padre quiere ir. Quiere checar qué fue lo que hizo mal y empezar a mejorar su negocio. Pero ella no tenía el corazón para dejar solo al duque. Así que claramente lo acompañará. Pero bueno, Ripley ideaba un plan. Si tendrán que ir, irán las dos. Pero Estrella no irá con sus vestidos comunes. Pero como no la quiere hacer gastar para que no se sienta mal, harán el plan que ya le había dicho hace mucho. Le prestará su ropa. Así que no le diera vergüenza escoger uno de los vestidos más bonitos que ella tenía. Eran amigas. Eso hacían las amigas. Se prestaban la ropa, los lujos y las joyas. Así empezaban a sacar la extensa ropa de Ripley. Vestidos y vestidos, joyas, zapatos, accesorios para el cabello. Estrella quedaba completamente fascinada. Todo este closet lleno de lujos. Y aún así las dos finalmente habían decidido ir. Pero la sensación aquí era Estrella, que todos la veían con ojos, pues no podían reconocer a esa dulce Estrella en esta forma en la que venía vestida. Obviamente Ripley se sentía tan bien. Su plan había salido bien. Tal vez Rose ganó, pero Estrella ganará las miradas. Pues era tan linda y se veía tan hermosa con ese vestido. Pero no se dio cuenta de algo. Alguien estaba parado enfrente de él y no era más ni menos que el duque, que simplemente la miraba con ojos raros, pues estos dos no se habían hablado desde esa vez, que se habían declarado y habían hecho otras cosas. Así lo había saludado, pero no recibió absolutamente respuesta. Intentó hacerle plática, pero de todas formas terminó siendo ignorada. Así que le dijo al duque que si no le va a hablar porque está enfrente de ella. Él simplemente le dijo que la vista era completamente hermosa aquí. Esto sí que lo hacía enojar, pero no le iba a rogar, así que se iba. ¿Cómo era posible que la había besado y le había declarado amor y ahora resultaba que ni siquiera le quería responder? Pero no solo eso, ahora estaba muy de la mano con Rose. Prácticamente la había ignorado por ir con ella. Sabía que habían hecho un tratado, pero de todas formas podía decirle a Rose que se aleje. Se supone que están comprometidos todavía con la sociedad. Y ahora se iba de un momento lejos a otra parte con Rose. Simplemente los dos eran unos completamente descarados. Y más, aquella sonrisita de victoria que le daba a Rose la hacía estallar. Pero no le iba a rogar. Así que lo único que iba a hacer es seguir tomando y disfrutando de esta fiesta. Y así pasó toda esta noche prácticamente comiendo y bebiendo. Ya se sentía un poco ebria. Ya era momento de regresar a casa. Se supone que tampoco venía a emborracharse. Pero fue interrumpida por el duque, que ahora sí había venido con ella, y le pedía que dejara de estar bebiendo. Ya pronto va a estar borracha. Pero este simplemente aumentaba su enojo. No le hablaba y le ignoraba, y ahora resultaba que lo iba a cuidar. Así, le dijo que no estaba completamente ebria, así que no debería de importarle absolutamente nada. Pero él trató de impedirle que siguiera bebiendo. Sabía que ella se ponía como loca, así que era momento que dejara de beber, pero simplemente le molestaba. Estaba agarrando un pastelito como para que él se pusiera como loco. Además, ¿no se supone que está con Rose? Pues debería ir con ella y decirle que dejara de beber y comer, no molestarla a ella. Además, ¿la estaba perdonando?
¿Para qué le dijo todas esas palabras si simplemente la iba a ignorar? Y ahora venía a decirle que no bebiera. ¿Acaso estaba loco? José Luis no entendía. ¿Qué estaba diciendo con estarlo abandonando? No había hecho eso. ¿Cuándo había ocurrido eso que ella decía? Pero no, para Ripley sí había pasado. Estaba completamente celosa. Ahora resultaba que no había hecho nada malo. Le daba celos verlo ahí caminando con Rose, hablando amorosamente, agarrándole la mano, y a ella nada. Pero en este momento fue simplemente interrumpida. Así que fue a tomar aire fresco mientras platicaba, además de que sí se había sobrepasado un poco. Pero interrumpida por Rose, que venía a hablarle descaradamente, que pues como ve, ya está muy cercana al duque. Así que como ya habían firmado un negocio, prácticamente habían juntado sus familias, era momento de pasar al siguiente nivel. ¿Sabe qué es el siguiente nivel? Sí, que ellos dos se casen. Ella se casará con el duque. Y así se hará la familia más fuerte de este imperio. Así que era momento que ella dejara de estar de rogona con él y se alejara por las buenas, porque había visto su descarado intento de seducirlo hace rato, gritándole enfrente de todos que está celosa. Así que era momento, por las buenas, que se alejara de una vez. Pero Ripley le decía que no. Ellos no han terminado, no se va a casar con ella y ella no se va a separar. Ella, Ripley, Liverpool, se va a casar con el duque de Ingrid. Así que no se va a alejar. Este simplemente la irritó. Voy a decirle esas cosas. Así que simplemente la empujó en un arrebato de ira. Pero lo que no esperaban es que las dos estuvieran muy cerca de la orilla. Ripley terminó cayendo al agua, sintiéndose un temor y un vacío totalmente extraño. ¿Era así acaso como ella iba a morir? No, no había luchado tanto hasta acá para que muriera de esa forma, así que de todas formas intentó nadar hacia la orilla, aunque su vestido hacía que pesara demasiado. ¿Cómo acercarse a la orilla cuando tienes un kilos y kilos de ropa aquí? Pero aún así hizo todo el esfuerzo, en lo que le sorprendió fue ver cómo alguien más se tiraba hacia ella. ¿Qué? La había visto tirarse del barco y así se acercó hacia ella. Esto simplemente la sorprendió y en un intento de darle aire, simplemente le daba un beso. Así salían a la superficie. Ceronis estaba completamente loco. ¿Acaso ella se aventó? ¿En hizo caso? ¿Sentir que la estaba abandonando? Podía pasarle por su cabeza. Estaba totalmente aterrado cuando la vio saltar del barco. Ripley simplemente le decía que no. Estaba creyendo cosas que no eran. Era todo un malentendido. Pero Ceronis no lo creía. Mientras Ripley se quedaba completamente congelada, no aguantaba el frío. Pero aún así Ceronis la pasó. Sintió tanto terror el hecho de perderla nuevamente que no pensó ni un segundo en volver a aventarse. No esas cosas sin pensarlo. ¿Cómo puede dejarlo solo y aterrado de esa forma? No la va a abandonar. Debe de entender que jamás la va a abandonar. Siempre será su todo. Pero aún así, fueron rescatados en un barquito que los iba a llevar. Ceronis le daba un dulce beso y le decía que la amaba. Esto no sorprendía a Ripley. ¿Acaso ellos dos ya están bien? ¿Ya van a volver a tener su matrimonio? Esto simplemente dejaba a Ceronis un poco. Se supone que había de castigar un poquito más a Ripley. Ahora simplemente estaba cediendo. Pero Ceronis simplemente la hacía avanzar también. Le decía que le iba a mostrar todo su amor esta noche en su cama. Pero Ripley se alteraba. ¿Cómo puedes decir estas cosas así? Nada más. No estaban solos. Llegan a escucharlos y este descarado estaba abiertamente hablando de que le iba a hacer el amor esta noche. Pero sí que no estaban solos, pues el que los había venido a rescatar les había visto. Así Estrella y Silvia eran un mar de lágrimas preocupadas por Ripley. Pues era tan triste ver esa escena. Pero así Estrella decía que venía por el carruaje para que se llevaran a Ripley a casa.
Pero no, fueron interrumpidas, pues alguien le decía que Ripley no irá a casa. Así Seronis aparecía y les decía que no. Ripley va para su casa. Tenían muchas cosas que hablar y solucionar. Pero Silvia le decía que no. Ripley estaba completamente mojada, así que tenía que ir a casa. Pero no, Seronis no escuchó. Le dijo que si estaba tan preocupada, mandara la ropa mañana por la mañana. Pues más bien, mañana venga a recoger a Ripley. Ellos se quedaron completamente en shock, pero le decía que no. Ripley tenía que cambiarse ahora. Pero Seronis descaradamente le decía que no. De todas las cosas que van a decir y hacer, no ocupaban la ropa. Pero aún así, Ripley seguía sin entender. ¿Qué es lo que estaba diciendo Seronis? ¿Por qué no ocuparían ropa? Pero bueno, él no se desgastaría ni explicarle a ella, pues no le va a explicar por qué no van a ocupar ropa. Simplemente se lo va a hacer el día de mañana.